Muchas gracias. En verdad aprecio la oportunidad de poder compartir con ustedes. Quisiera confirmar si se escucha bien. Esto, Se eh, escucha excelente, mi hermano. Perfecto. Entonces, básicamente, para comenzar, yo quería empezar con un tema significativo. Y en casi todas mis charlas, yo elijo algún tipo de pintura que es significativa. Para los que están interesados en el tipo de contenido que nosotros hacemos, nosotros estamos literalmente recorriendo elementos de la Confesión de Westminster, pero estamos tratando los temas progresivamente. Ahora mismo estamos en una serie lidiando con los 10 mandamientos y el gobierno es una consecuencia natural, una discusión importante con respecto a esto. Esto se podría decir que es una continuación, o yo voy a dar de manera resumida esta parte de que fue un live que hice ayer, que habla sobre la separación entre la iglesia y el Estado, que es una discusión muy importante para el nacionalista cristiano. ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar de primera mano con esta pintura. Esta pintura es significativa. Si ustedes ven aquí debajo, es parte de la imagen que nosotros tenemos como el cover de esta presentación. Y ahí se presenta Nimrod, que como ustedes saben en Génesis, es uno de los líderes conocidos, uno de los señores conocidos. Y básicamente esto habla de la construcción, el proyecto de la construcción de un reino humano, que es una parte crítica de la teoría del gobierno cristiana y reformada. Las naciones son el producto de alguna manera de la rebeldía hacia Dios y Dios divide al hombre y lo convierte en naciones. Y es una discusión que vamos a tener durante el día de hoy. Anyway, eh, el texto que vamos a utilizar de referencia para empezar es Mateo 28 del versículo 19 y 20. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una connotación interesante es que en griego muchas veces se puede leer el hacer discípulos a todas las naciones como hacer discípulos o discipular las naciones. Y esto es una discusión importante porque frecuentemente se dice las naciones no son cristianas, quienes son cristianos son los individuos. Pero una discusión frecuente en la vida cristiana es qué tanto la cultura puede ser influenciada por el cristianismo. Entonces, bueno, aquí estas son algunas de las discusiones que teníamos. Bueno, históricamente han habido cuatro posiciones principales en cuanto a la relación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Nosotros conocemos algunas. La primera es lo que se conoce como el ultramontanismo. El ultramontanismo es la percepción de que la iglesia es que gobierna al Estado. Esto fue principalmente identificado como la doctrina oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, hasta recientemente, a partir no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, yo puedo responderla, así que no se sientan no se sientan con temor de preguntarme lo que sea. Entonces, esta es la posición oficial y esta posición implicaba que la autoridad civil debía someterse a la autoridad del Papa. De manera que el Papa incluso le podía quitar la... podía decir que sus súbditos lo desobedecieran y lo quitaran, lo depusieran del poder. Y el papado le garantizaba que iba a legitimar las tierras en el caso de que no obedeciera a la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, esta posición, ¿verdad? Está basada está el estarianismo también, que es la idea de que el gobierno es quien tiene autoridad sobre la iglesia. Esa es la idea principal detrás de la iglesia anglicana, donde se pone, o en los 39 artículos, en el artículo 37, se establece que el rey de Inglaterra, por ejemplo, es la cabeza de la iglesia. En esa posición, el rey tiene autoridad sobre los elementos, por así decirlo, religiosos. Él puede poner y colocar a diferentes, a alguien como el episcopo principal. ¿Qué sería, por ejemplo, en este caso, el arzobispo de Canterbury en particular? Esta es la posición oficial de la Iglesia Anglicana.
Y luego, y podemos decir que posteriormente Thomas Hobbes desarrolló algo que yo lo llamo así, no es que oficialmente se llama así, hipererastianismo, que es la idea de el emperador o rey absolutista que tiene control tanto de la iglesia como del Estado. Por eso ustedes ven que en esta imagen, que es la imagen que se utilizaba para el libro originalmente, aparece tanto una espada como el cetro, que representa básicamente la iglesia. Y esto ocurre porque Thomas Hobbes era, por así decirlo, humanista. A diferencia de la mayoría de los cristianos que hablan de que el rey está colocado, el magistrado, para hacer el bien común, para ayudar a que haya bien en toda la comunidad, tanto creyentes como no creyentes. Thomas Hobbes lo que entiende es que para evitar el mal mayor, que es que los seres humanos no tengan control, no sean controlados, todo el mundo le da su autoridad al rey y el rey tiene poder absoluto. Obviamente, como él estaba en una sociedad que era relativamente cristiana, pues él tuvo que, la segunda parte del libro de El Leviatán, es básicamente una exposición donde él intenta demostrar bíblicamente esa idea. Obviamente no creo que tuvo mucho éxito, de hecho él fue juzgado como ateo. Se le intentó en múltiples ocasiones y él tuvo que huir en su momento de Inglaterra. Y tenemos la posición significativa que es muy importante para nosotros, que es la posición voluntarista. La mayoría de los hermanos que están aquí posiblemente tienen esa posición y es la posición más común. Y esto es significativo porque la posición voluntarista no surge en la reforma en Europa, sino que surge más bien, bueno, sí tiene el apoyo de individuos, por ejemplo, los bautistas, en su confesión bautista de fe, ellos tienen una posición voluntarista, pero se desarrolla más en América, porque en Inglaterra son bien perseguidos. Entonces, básicamente, esta posición lo que establece es que la única relación que debería existir de alguna manera entre la iglesia y el Estado, ¿verdad?, es de separación. Y nosotros escuchamos y repetimos frecuentemente esa idea de que es bueno y saludable que haya una separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, básicamente, los gobernantes, según esta posición, no tienen ninguna obligación con respecto a las normas, a interferir en cuanto a lo religioso. Cada persona tiene que respetar la libertad religiosa. Entonces, esto, obviamente, aquí yo estoy citando un autor que de historia eclesiástica que él dice, bueno, pero si ya no hay ninguna relación, pues no hay que estudiar qué responsabilidad tiene la iglesia para con el Estado y el Estado para con la iglesia, porque no hay ninguna. Y esto es uno de los principales problemas, porque Estados Unidos de alguna manera se desarrolla en el contexto del voluntarismo. La posición de la iglesia reformada es un poquito diferente porque, como ustedes saben, o tal vez no sea tan evidente en un principio, la mayoría de las reformas originales fueron reformas magisteriales. Cuando hablamos de reformas magisteriales, son reformas apoyadas por el magistrado, apoyadas por los líderes. Cuando Martín Lutero empieza su protesta con respecto a las malas prácticas de la Iglesia Católica Romana no lo apoya, pero sí lo apoyan los príncipes. Y entonces la iglesia luterana se convierte en la iglesia nacional de Alemania. Y de la misma manera la iglesia anglicana se convierte en la iglesia nacional de Inglaterra apoyada por el rey. Obviamente hay unas condiciones políticas que se dan, pero este aspecto es muy importante para identificar que el Estado apoya una reforma religiosa que es beneficiosa. Y esto es algo que pone muy nervioso a muchas personas, principalmente los bautistas, porque ellos fueron muy perseguidos por los anglicanos. Los anglicanos perseguían a cualquier persona que tenía una posición distinta. Los reformados entienden en su posición que es una parte importante la responsabilidad del magistrado, del rey, del gobierno, perseguir la herejía. Pero ellos mismos también se vieron perseguidos por muchos de los mismos anglicanos en ese vaivén de la relación con la Iglesia Católica y el cambio de reyes. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eso crea una dinámica donde el Estado norteamericano es fundado sobre esta estructura, fundado sobre estructura voluntarista, donde en teoría esa división entre iglesia y Estado tenía la finalidad de proteger a la iglesia del Estado.
Yo no quiero ser perseguido en Estados Unidos como fui perseguido en Inglaterra. Y entonces a la hora de yo constituir todas mis leyes, constituir la estructura de mi gobierno, yo hago que el Estado como tal, el Estado federal, no pueda perseguir mi religión. Y las religiones normalmente son definidas a nivel estatal en Estados Unidos. Entonces, lo que terminó pasando fue lo contrario. Durante todos estos últimos años, lo que ha ocurrido es que el secularismo llegó al gobierno y el gobierno es no cristiano. Y no solamente es no cristiano o no religioso, sino que es anticristiano. Un Estado que no es creyente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no hay ninguna relación entre el Estado y la iglesia. Sin embargo, debido a esta situación y esta crisis que nosotros estamos viendo en Estados Unidos, donde hay cada vez más hostilidad de parte del gobierno a la perspectiva cristiana, muchas personas han empezado a buscar el trasfondo histórico de qué entendían los reformados con respecto a esto, como una forma de encontrar respuesta, porque en el desarrollo político de la iglesia normal, nosotros normalmente no tenemos una buena relación con el Estado. La idea es como que lo obedecemos, pero si tú eres un buen cristiano, tú no te involucras con el gobierno en la medida de lo posible. De hecho, tú evitas trabajar en el Estado porque eso es un lugar corrupto. Por lo menos esa es mi percepción. Entonces, en la búsqueda de eso, nosotros hemos estado haciendo como un retrieval, una restauración o recuperación de la perspectiva reformada con respecto al gobierno, que yo creo que es muy rica. Y en eso estamos hablando del principio del establecimiento. Cuál es la doctrina específica? Yo sé que esto puede sonar para muchas personas tradicionales algo que es un poquito horroroso, y es la idea de que el magistrado civil, desde la Biblia, tiene el deber y la obligación de promover y proteger la verdadera religión que revela las escrituras. Esto es algo que normalmente nosotros rechazamos, principalmente en Latinoamérica, donde hemos crecido en un ambiente donde los gobiernos son corruptos, donde no tienden a defender, pero es una parte esencial de la perspectiva reformada. Casi todas las confesiones reformadas proponen eso con detalle. Si ustedes quieren, pueden irse el video que les di de referencia, pero, ¿ok? Sí, pueden seguir, pueden ver, ese fue el último video que hice donde yo hago una exposición un poco más larga de las cuatro posiciones y al final yo hago una exposición de múltiples versículos que apoyan esa perspectiva. Obviamente hay una discusión de cuáles son los límites y todo eso, pero yo creo que es la que se corresponde con las escrituras. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación que tenemos? Básicamente, nosotros podríamos decir que si clasificáramos las posiciones, tú tienes posiciones que son muy autoritarias, donde, por ejemplo, tú tienes el erastianismo, donde la iglesia tiene más énfasis, tú ves, está centrado en el gobierno es la autoridad principal y tú tienes el ultramontanismo donde es autoritaria y quien rige es la iglesia romana. Y tú tienes un punto intermedio que es la posición del establecimiento, donde te dice que la iglesia y el Estado son dos instituciones que son diferentes y tienen funciones diferentes, pero cada una interactúa con la otra dentro de la categoría que le corresponde. Ahora, pongo aquí esta posición en el centro porque luego la Confesión de Westminster original no tiene una diferencia con la posición de Westminster de Estados Unidos. La Confesión de Westminster estadounidense hizo cambios similares que la acerca más a una posición, ¿verdad?, voluntarista y más cercana a la posición de los bautistas reformados de la Confesión de 1689. Y ya aquí abajo tú ves los anabaptistas y anarquistas que se consideran teonómicos. Yo lo puse entre comillas, teonomía, porque no creo que se corresponde con las enseñanzas teonómicas que yo he leído en los principales autores que hablan de ese tema. Entonces esto nos da una idea del mapa en general. Entonces, ¿cuál es el problema particular que nosotros tenemos? Y es que cuando hablamos el nacionalismo cristiano, ¿verdad? O lo cristiano nacionalista, nosotros no tenemos simplemente una sola categoría de personas, sino que tenemos un rango de individuos que pueden caer dentro de esa categoría. El término normalmente se utiliza de manera peyorativa, como le voy a mostrar más adelante, y tiene un rango específico.
Ahora, mi trabajo durante el día de hoy, yo hablarle de la persona que se apropió del término, pero de primera mano yo le voy a enviar a hablar de algunas personas que son contribuidores de alguna manera al movimiento y a la idea. Entonces, antes de empezar esto, es importante entender qué ha llevado a este movimiento. Lo que principalmente ha pasado es que nosotros nos hemos visto influenciados por la filosofía humanista. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros tenemos la idea de que Dios no hace una distinción entre el orden natural y el orden moral. Dios es el creador del mundo y también el dador de la ley. Entonces, Dios, así mismo como crea las leyes naturales que rigen la naturaleza, también crea las leyes morales que rigen al hombre, que le dan sentido al hombre. Entonces, tú tienes una sola dimensión, una sola estructura donde tú tienes que buscar sentido del universo, porque Dios es el creador de ambas cosas. ¿Qué ocurre? Con la ilustración, con Kant, por ejemplo, se hace una división. Y ahora tú tienes una distinción entre las cosas que son hechos y cosas que son valores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los hechos tienen que ver con la realidad, son cosas que pueden experimentarse, que se pueden demostrar, pertenecen a ciencias duras como la física, la matemática, la biología. Entonces, esas son cosas que son demostrables. Pero cuando tú entras al mundo de los valores son privados, son subjetivos. El aspecto moral es relativista. Eso es algo que yo no tengo forma de verificar. Kant te va a decir, mira, yo no sé si eso es cierto. Yo no lo puedo verificar. Entonces, eso es subjetivo. Yo no puedo hablar en categorías de verdades. Y ustedes van a ver, por ejemplo, muchas veces a la gente cuando discute y te habla de la religión, te habla de la religión como una categoría donde tú ni siquiera lo discutes como un hecho, porque es que pertenecen a categorías totalmente distintas. Y nosotros empezamos a heredar esa posición. Cuando una persona habla de la diferencia entre Estado y gobierno, normalmente no está hablando de la división como la Biblia lo establece, porque la Biblia ya de por sí plantea una división. De hecho, nosotros vemos que en el Viejo Testamento los reyes, si ofrecen sacrificios, son rechazados porque pasaron más allá de las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso del rey Usías, el rey Usías tiene lepra y ya no puede hacer sus funciones públicas, sino que la tiene que hacer un hijo, porque él ofrece incienso. Y los sacerdotes dicen, mira, solamente los sacerdotes pueden ofrecer incienso, solamente los sacerdotes pueden ministrar la palabra, tú te sobrepasaste de tus responsabilidades. Y por lo tanto, él queda rechazado, queda relegado, queda de su posición como rey. Sigue siendo rey, pero en una posición disminuida. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que empezamos a adoptar la posición humanista como sociedad, donde la iglesia no tiene opinión. Y eso es algo que nosotros vemos en casi todas nuestras naciones en Latinoamérica. Si tú eres religioso, automáticamente tu opinión no vale porque tú estás teniendo una posición de una perspectiva subjetiva, de algo que no es verificable, que es especulativo, entre otras cosas. Entonces, esto hizo, obviamente, que eventualmente se separara la teología es una cuestión subjetiva, la moralidad es una cuestión subjetiva, y lo que son los datos son los científicos. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, los últimos años con el COVID, cómo se ha instrumentalizado la ciencia para apagar o negar las cuestiones que las personas critican. Y se le da como, cuando tú quieres normalizar algo, tú le das el toque científico o tú lo identificas como científico. Y lo vemos, por ejemplo, en la situación que hemos visto con el movimiento trans, donde se ha intentado medicalizar y se ha creado toda una teoría alrededor de los géneros, como algo que es subjetivo, que como tú te identificas, pero se da el venir de que son expertos que saben mejor que un cristiano en particular. Entonces, algo interesante, yo estaba leyendo una revista de octubre de 1889 de los presbiterianos, que son los que tienen esa posición reformada en el caso de Estados Unidos, tienen mucha influencia. Y algo que él dice es que los reformadores del siglo XVI y los teólogos que hicieron la declaración original de Westminster habrían aborrecido el sistema norteamericano y lo hubieran considerado una herejía peligrosa y como un ateísmo político al hacer esa distinción. Y en última instancia, eso yo creo que es lo que se logró. Los presbiterianos cambiaron la confesión y empezaron a adoptar una posición voluntarista que es contraria a la posición de Westminster. Entonces, esto como un pequeño
Resumen, en términos generales, lo que ocurrió fue que la iglesia salió del Estado y en lugar de la iglesia, como guía moral del Estado, lo que empezamos a tener fue el humanismo. Y por eso nosotros hemos visto progresivamente cómo todas las instituciones que de alguna manera tienen autoridad o que están establecidas por Dios dentro o que eran aceptadas como independientes empiezan a ser llenas del Estado. Por ejemplo, la familia empieza a ser regulada. Y entonces la educación familiar que antes estaba a mano de los padres pasa a ser parte del gobierno. Entonces tú tienes que enviar al gobierno tus hijos. Antes tú le proveías trabajo a tus hijos desde el hogar, pues ahora tiene que ser el gobierno el que tiene que regular en qué que la gente esté desempleada o no. Tiene que financiar la vejez, que era algo que la familia se encontraba o manejaba, donde los familiares de alguna manera atendían a los ancianos y le proveían recursos. Entonces el Estado ahora empieza a tomar esa posición donde el Estado es que toma y dice cómo se van a retirar los ancianos. Tiene un sistema de seguridad social, un sistema de salud, donde el gobierno empieza a tomar responsabilidades de otras áreas e incluso de la iglesia. Ahora quien se encarga de los enfermos no es la iglesia, ni la comunidad, ni cada persona, sino que el Estado empieza a arrojarse y a adoptar esas posiciones y se convierte hasta cierto punto en un leviatán. No sé si tienen alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro hasta el momento. Siéntanse en la libertad de cuestionarme con respecto a cualquier cosa. Entonces, esta es la situación donde nosotros nos estamos viendo y nosotros lo podemos ver en esta situación. Esto es un artículo del 2024 donde un fisioterapeuta que estaba orando, dice rezó, ¿verdad? Pero estaba orando frente a una clínica de aborto, fue preso y lo juzgaron porque él estaba orando de manera silenciosa frente a la clínica. Entonces, ya el Estado pasó de, no sé, no me importa la religión que tú tienes, a tú no puedes públicamente practicar tu religión. Esta persona fue condenada a una multa porque se declaró culpable. Culpable de orar públicamente. Y eso, ustedes han visto muchos casos donde eso está ocurriendo. Eso pasó en Inglaterra. Inglaterra está cada vez más progresiva en ese tipo de cosas. Tú no puedes hacer afirmaciones en Facebook. Te pueden poner preso o te pueden poner una multa importante y prohibirte hablar por internet. Pero no tan solo eso, sino que otras religiones sí tienen la capacidad de expresarse. Por ejemplo, el cristianismo no se puede expresar, pero los musulmanes sí pueden hacer cantos públicos. Y tú ves que en Inglaterra tú ves lugares en parques públicos donde se celebran llamadas a la oración de musulmanes o se escuchan de manera pública. Y es justamente porque el Estado no es neutral, sino que el Estado toma una posición, pero la posición, debido a que nosotros abandonamos el medio en particular, pues no es a favor del cristianismo. Igual, por ejemplo, en Estados Unidos, esta persona, un hombre, sucede que en el Capitolio de Iowa, vamos a decir, ese es como la oficina del Congreso de Iowa, había una estatua colocada ahí por el templo satánico que tenía una estatua de Baphomet, ¿verdad? Un demonio. Y una persona, un hombre, dice, no, pero hay que quitarle la cabeza, hay que derribar los ídolos. Y esta persona fue condenado y acusado de vandalismo porque destruyó un ídolo. Eso es algo que en otras ocasiones no se hubiera podido permitir porque la mayoría de los estados de Estados Unidos requerían que para servir en el estado era necesario que tú fueras creyente. Y esto es algo que fue progresivamente desapareciendo a principios de 1800, a finales de 1800, principios de 1900. Pero esto es algo que está ocurriendo cada vez más. Otras instituciones que no son cristianas empiezan a establecer su agenda y empiezan a determinar el orden público de funciones gubernamentales. O sea, obviamente, si tú tienes una estatua en el Capitolio, te está diciendo cuál es la influencia que está teniendo esta religión en el Capitolio. De la misma manera, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo el templo satánico de Ohio empezó a ofrecer clases para dar una alternativa a la visión de los padres que estaban pidiendo un currículum escolar donde se presentara la fe cristiana. Entonces, definitivamente dice, no, pero mira, si tú vas a tener que pedir una alternativa, nosotros vamos a presentar la nuestra. Y estamos viendo este tipo de comportamientos socialmente. Estos son solamente unos cuantos ejemplos, no es exhaustivo. Yo le puedo buscar muchísimas otras áreas donde está ocurriendo este tipo de inversión de valores
y donde nosotros tenemos que recibir la posición que otras personas quieren. Miren, por ejemplo, estos son algunos libros por ejemplo, este libro de Abigail Shrier, estos dos son muy interesantes porque habla sobre cómo se está introduciendo en la ley de estadounidense estrategias para que los padres no tengan conocimiento de que sus hijos están empezando una transición o cambio de sexo. Eso es algo que que por ejemplo, en lugares como Los Ángeles, California, la ley impide que el padre esté enterado de que su hijo empezó una transición. Y en muchos casos la escuela es complícita en el sentido de que la escuela puede ocultar del padre en que el hijo haga la transición. Puede ser que el niño entre, llegue a la casa normal y el Estado apoya al niño, lo lleva a las clínicas, lo saca del colegio, lo lleva a donde un médico para que empiecen a inyectarle hormonas y todo eso. Y el padre se da cuenta muchas veces cuando es muy tarde. Ese es el tipo de legislación, una legislación donde tú no puedes hacer las funciones que tú haces como padre, que tú deberías hacer como padre y te quita la autoridad con respecto a a la dimensión donde Dios te ha puesto para operar. Y no solo ahí, ocurren múltiples alternativas. Por ejemplo, la estandarización del aborto, donde el aborto es financiado de alguna manera por los impuestos de las personas. Básicamente, el gobierno te quita dinero a ti para financiar el aborto y la destrucción de vida humana. Y nosotros lo hemos visto también en una inversión de valores, donde, por ejemplo, se plantea la idea de que ir al gimnasio es algo de la patriarquía. O que, por ejemplo, pueden ir a la escuela personas que son transexuales, que son transvestis, a leerle a los niños cuentos para que ellos se normalicen ese tipo de comportamiento. También la idea de que los niños pueden ser furros o se les da la oportunidad de que ellos sientan que son animales. Todo este tipo de cosas son financiadas y utilizadas por el Estado, donde el Estado, que es supuestamente neutral, toma una posición que es totalmente anticristiana, e incluso en lugares donde la población, la mayoría es cristiana, y lo introduce a la fuerza. Y hace sentido, porque la población liberal, la población progresista, no tiende a reproducirse. Y la única forma de reproducirse es ideológicamente, tiene que transferirse a ese público. Entonces, cuando se ve esta situación en la sociedad, es obvio que tú quieres reaccionar. Y por ejemplo, junto con eso, nosotros vemos un cambio progresivo, además, digamos que un cambio demográfico que ocurre en Estados Unidos y Europa, que eran antes los lugares donde el cristianismo floreció. Nosotros vemos un cambio, estos son tres libros interesantes con respecto a eso. Uno de ellos, los primeros dos tratan sobre cómo Europa está a nivel poblacional, demográficamente, está desapareciendo y está siendo sustituida por un grupo de inmigrantes. Esto también está pasando en Estados Unidos, donde la mayoría de los inmigrantes que están llegando son personas de Latinoamérica. Esto está creando una dinámica donde los valores se están cambiando. Y donde está empezando a haber otras religiones, hindús que están llegando en una cantidad importante y islamitas que están llegando en una cantidad importante a Canadá. Entonces tú tienes que los países principales que antes defendían el cristianismo de alguna manera, están siendo poblados por poblaciones que no simplemente no representan sus valores, los valores con los cuales fueron creados estas naciones, sino que están imponiendo su cultura. Donde vemos que en Estados Unidos, en Nueva York, quien posiblemente gane como candidato para ser el alcalde de Nueva York, sea una persona que es musulmán y que quiere que Estados Unidos sea destruido. O sea, ellos están importando enemigos. Y esto está pasando en otros países. Por ejemplo, en mi caso particular, en República Dominicana, nosotros tenemos la población haitiana, que normalmente se ve muy influenciada por el vudú, por ese tipo de religión, de alguna manera animista. Y también está teniendo un alto crecimiento el Islam de ese lado de la isla. Uno de los problemas principales que estamos teniendo últimamente es que están empezando a aparecer lo que serían iglesias islamitas aquí en el país. Y hay protestas con respecto a eso y la excusa es la libertad de religión. Lo interesante es que la religión del Islam no es tan abierta con respecto a eso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los cristianos, de alguna manera, descuidamos el gobierno o no exigimos
o no, o abandonamos la fe como algo que es interno, que es voluntario, que no podemos obligar a los demás y que de alguna manera pues nos desconectamos del aspecto civil. Dicho sea de paso, yo creo que hay un aspecto de la fe que tiene que ver con eso, pero nosotros hemos abandonado la fe en que los principios cristianos son la forma en la cual debe manejarse una nación. Entonces, y lo que estamos viendo es, de nuevo, este libro es muy interesante, se llama El retorno de los dioses fuertes. No sé si está traducido al español, pero él habla de que cómo el secularismo ha fallado y cómo en el proceso de muchos ateos, los nuevos ateos, defender que el cristianismo salga, lo que ha ocurrido es que hemos tenido una nueva religión. Hemos tenido religiones que nosotros no, normalmente no dejaríamos entrar. Vemos a la persona practicando brujería, vemos a la persona practicando con astrología, New Age, y también estamos viendo un crecimiento del Islam o del hinduismo, justamente porque la sociedad es religiosa por sí, y si tú sacas una religión del lugar, va a llenar el espacio otra. Entonces, ese es el contexto donde ocurre. Entonces, básicamente, en los medios de comunicación, cuando se habla de nacionalismo cristiano, normalmente se coloca como un equivalente a la extrema derecha. Y sabemos que la extrema derecha es todo el que está a favor del Partido Republicano, todo el que tiene problemas con el comunismo, tiene problemas con la doctrina woke, entre otras cosas. Entonces, por eso, normalmente, si tú eres cristiano, automáticamente tú eres nacionalista. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que es una predicadora de la prosperidad. Ella no tiene mucho, diría yo, ideología política y sin embargo es considerada como una persona que es de nacionalista cristiana, simplemente porque apoya a Trump. Entonces, igual, por ejemplo, recientemente nosotros vimos el asesinato de Charlie Kirk. Y entonces todo el mundo que fue a ese lugar, que fue de alguna manera, celebrar la vida de Charlie Kirk, fue conocido como un nacionalista cristiano. ¿Por qué? Porque tú defendías la Constitución, porque tú crees que no se le debe dar dinero, que tú estás en desacuerdo con el comunismo, entre otras cosas. Entonces, normalmente hay esa confusión y normalmente se utiliza para denigrar a alguien. Entonces, fíjense igual, por ejemplo, Vance él tomó una serie de preguntas. Él fue a un rally en una escuela, en una universidad, a recibir preguntas, representando TPUSA, porque él era un buen amigo de Charlie Kirk, y él fue a representar, y eso automáticamente es nacionalismo cristiano. Entonces, eh, entonces hay asociado una serie de elementos políticos y se utiliza, cuando un no cristiano lo utiliza, normalmente lo utiliza para decir, esta gente no es progresista. Es importante entender eso porque normalmente, de nuevo, es una persona de la izquierda que utiliza esa afirmación. Entonces, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Algunas personas lo definirían, yo entiendo que una posición reaccionaria, de alguna manera, a la situación actual de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante los últimos 20, 30 años, nosotros hemos tenido una serie de ministros que han sido bien conocidos por su énfasis en las doctrinas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el logro de The Gospel Coalition, que tal vez ustedes lo conocen. The Gospel Coalition desarrolla una posición que es lo que se llama como una posición de tercera vía. Y son las personas que te van a decir, mira, es que Jesús no es de izquierda ni de derecha. Jesús es de una tercera vía. Y esas personas van a evitar como tener que lidiar mucho con esos problemas y cuestionar a las personas de izquierda. Y eso llevó a una situación donde en muchas ocasiones ellos decían cosas para quedar bien con la gente de la izquierda que van en contra de lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, yo les recomiendo que ustedes vean ese video ese video hace 11 años, hace como 11 años, de Tim Keller, donde le preguntan, "Ven acá, ¿y por qué los cristianos tienen un problema con los homosexuales? Un homosexual le preguntan, ¿se va al infierno? Y la realidad es que él tiene dificultad para responder esa pregunta y él no la termina respondiendo.
Y muchas personas dicen, mira, ustedes leen los comentarios del video y la persona dice, pero si tú eres cristiano, tú le dices la verdad. Y lo que dice Tim Keller es, no, no es ser homosexual lo que te manda al infierno. Tú no te vas al infierno por ser homosexual. Que es contrario a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y Tim Keller es una persona que fue muy influencial, influenció bastante, pero no es el único. Al día de hoy, por ejemplo, ustedes van a la página de Gospel Coalition en inglés y ustedes van a ver este artículo que se llama Una solución simple para el matrimonio homosexual civil. Y le voy a leer algunas secciones, ustedes pueden ir y ver el artículo porque es irónico, de verdad, lo que él dice. El autor dice, mire, yo estoy en desacuerdo con la relación homosexual y con el matrimonio homosexual. Y su solución es, vamos a crear otra alternativa que le permita a ellos hacer exactamente lo mismo, pero no le llamen matrimonio. Es decir, vamos a permitir el pecado, pero no le vamos a llamar matrimonio y con eso yo me siento conforme. Entonces él dice, modificar la definición de matrimonio para incluir las uniones entre personas del mismo sexo no lo hace más inclusiva, sino más bien más exclusivas, ya que requiere excluir todas las funciones que antes se consideraban esenciales para la institución del matrimonio. Por ejemplo, la permanencia, la fidelidad y la complementariedad sexual, ¿verdad? Sabemos que la palabra matrimonio viene de matriz. Así que se asume que la mujer provee la matriz para que el matrimonio ocurra. Dice, el problema de las uniones civiles y la razón por la que no contaron con un respaldo más amplio por parte de los cristianos conservadores es que anteriormente se promovieron como un respaldo a las parejas homosexuales, pero excluían relaciones más merecedoras de reconocimiento legal. En lugar de utilizarlas para legitimar las relaciones homosexuales, las uniones civiles deberían desexualizarse. Es decir, ¿verdad? Por completo. Y estar abiertas a cualquier pareja de adultos que deseen entablar un tipo de relación contractual conocida como contrato de beneficio mutuo. ¿Verdad? Vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer. Dice, nuestro modelo para este tipo de uniones civiles proviene de una fuente inesperada, el libro de Ruth. En este relato, Ruth demuestra una admirable dedicación a su suegra Noemí, recientemente viuda y luchando por sobrevivir en tiempos de hambruna. Ruth decide quedarse con Noemí, aún sabiendo que casi con seguridad viviría el resto de su vida en la pobreza y moriría sola. Entonces, es interesante que él procede a decir, no, él no lo copié, procede a decir que algunas personas asumen incluso que Ruth y Noemí tenían una relación lésbica. Pero él dice que no, pero que él dice que sería bueno que hubiera ese tipo de relaciones, que la protegiera la ley, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo estamos diciendo en un lugar que es de Gospel Coalition. Yo le puedo buscar muchas otras publicaciones, pero el punto es para que ustedes entiendan qué tipo de reacción ha generado esa percepción con respecto a los evangélicos tradicionales, donde mucho el énfasis es el evangelio, pero el evangelio normalmente me separa de la vida pública, donde yo busco el bien de los demás y el bien de mi nación. Yo sigo teniendo mi opinión, yo no opino de las cosas que son obviamente malas según la escritura, sino que me comporto como una persona pasiva con respecto a eso. Entonces, y aquí, por ejemplo, nosotros vemos a uno de los representantes, esto se llama Brian Saube, no sé cómo se menciona realmente. Esto es una traducción al español de lo que él dice en su publicación. Dice, no deberías desear una nación cristiana, el reino no es de este mundo. Esa es la posición posiblemente de alguien que es de Gospel Coalition. Él está cuestionando eso. Entonces, ¿qué otro tipo de nación tú querrías? Una secular. Eso no es más que otro panteón de dioses y dioses malvados de esos que esclavizan. Entonces, obviamente él está diciendo algo importante. Si mi nación no sirve a Jesús, está sirviendo al diablo, está sirviendo a ídolos. Es un hecho innegable. Todos los aspectos más importantes de la vida cívica son fundamentalmente religiosos. Es decir, dependen de alguna definición de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Definiciones que no pueden establecerse sin recurrir a un legislador supremo. Dependen de nociones de luz y oscuridad, de lo correcto y lo incorrecto, de lo que se debe y no se debe hacer. Todo esto es inevitablemente religioso. Y por lo tanto, toda la política es fundamentalmente una empresa religiosa. La ley es religiosa, el gobierno cívico es religioso, los asuntos jurídicos son religiosos, todo es religioso.
Dado que las personas no pueden evitar adorar algo, cada individuo, familia, tribu, estado, nación e imperio será gobernado por algún dios. El secularismo es una invención mítica, algo imaginario. Por lo tanto, los cristianos deberían desear que sus naciones sean gobernadas según principios cristianos. Deberían desear leyes y gobernantes cristianos, incluso cuando esto no sea posible. El reino no es de este mundo, pero lo está invadiendo, conquistándolo y colonizándolo. Entonces, como pueden ver, esta es la posición y yo creo que es razonable. Si tú no quieres que tu gente sean cristiana, que tus gobernantes sean cristianos o que cumplan la ley, tú estás pidiendo que cumplan la ley de otro lugar y yo creo que es algo evidente. Si tú no apoyas lo que Dios apoya, eventualmente tú vas a terminar recibiendo algo que no se corresponde con Dios. Entonces, en general, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Yo diría una definición general. Es la posición de que las naciones deberían y sus instituciones deberían ser cristianas junto con sus leyes, sus costumbres y también su cultura. Esta es mi definición para el día de hoy, pero esto es una definición general. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, como le decía, el nacionalismo cristiano entonces implica que hay múltiples personas y vamos a hablar ahora de los protagonistas de esta zona, de cuáles son las personas que están involucradas. Nosotros tenemos gente tan distinta como Stephen Wolf. Stephen Wolf es uno de los principales proponentes del nacionalismo cristiano y él escribió este libro que se llama El caso para el nacionalismo cristiano, que es el principal libro que nosotros vamos a analizar en el resto de la presentación. Y lo hago porque cuando se habla del nacionalismo cristiano, estamos hablando normalmente de él. Él representa como el estándar ahora mismo, aunque otras personas han adoptado el término. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más de él, pero por el momento eso yo creo que es un punto de partida. Entonces, hay otros individuos que representan un tipo de nacionalismo cristiano. Por ejemplo, está aquí Joseph Booth, que él escribió dos libros. Uno se llama La misión de Dios y es una posición postmilenialista. Yo creo que él tiene mucha influencia de Kuyper, de la teonomía. Él escribió un libro, un tomo bastante grande, casi del tamaño de una teología sistemática, y tiene un libro reciente que se llama Ruler of Kings, que es básicamente la visión que él tiene de los gobiernos. Y él tiene influencia, pero es como muy sectorizada. O sea, hay muchos teonomistas que los escuchan. Él es un teólogo que básicamente habla hace como está en Canadá, que es un lugar que yo diría, wow, sorprendente que alguien apoye la idea del gobierno, un gobierno cristiano en un lugar como Canadá, pero está haciendo mucha labor a nivel de individuos. Él tiene un doctorado, hizo su libro, es producto de un doctorado, aunque hay personas que cuestionan el proceso de exégesis y cómo él cita, pero tiene cierta influencia en el mundo teonómico, diría yo. Y tenemos a Douglas Wilson. Douglas Wilson es una persona controvertida porque originalmente él estuvo relacionado con elementos como lo que se llama la visión federal. La visión federal es algo que algunas denominaciones reformadas consideran como una herejía y normalmente conocido por la práctica de la paedocomunión, que es básicamente que los niños pueden participar de la cena del Señor, que eso es algo que normalmente se ha rechazado por parte de la Iglesia reformada en términos generales. Algo interesante con respecto a esto es que Mero Christendom, ¿verdad? Mero Cristiandad, es su libro donde él plantea su perspectiva con respecto al cristianismo, al nacionalismo cristiano. Su perspectiva es ligeramente diferente a la que tiene Stephen Wolf. Yo creo que Stephen Wolf va a hacer más énfasis en que tú tengas un príncipe cristiano y que haya un grupo pequeño de personas que puedan controlar el régimen del pueblo. Sin embargo, Douglas hace un énfasis más en que la forma en la cual tú conviertes una nación en cristiana es que tú empiezas desde abajo. O sea, las personas de abajo son convertidas a través del evangelio y eso va a influenciar a la cultura. Obviamente, es una diferencia que nosotros vamos a notar más adelante mientras lo estudiamos. Algo interesante es que Douglas Wilson, posiblemente ustedes lo conocen por otros elementos importantes. Él tiene una compañía que se llama Canon, Canon Press, Canon Pool, creo que se llama.
Canon Press es como la librería, una donde ellos publican artículos. Yo he sido, Canon Plus se llama. Eh, bueno, la mayoría de estas discusiones, Ariel hace una pregunta importante. Déjame ver, ¿se puede colocar en la pantalla? Ok, bueno, miren, Ariel dice si casi todos los libros están en inglés. Tristemente, es una discusión que está ocurriendo principalmente en el habla inglesa. Ustedes saben que aquí en Latinoamérica nosotros no tuvimos tanta influencia de la reforma. Entonces muchos libros que fueron escritos en inglés no se traducen. De hecho, yo podría decir que en Estados Unidos hay como un redescubrimiento de toda esa teología reformada. Yo de por sí estoy trabajando en ver si puedo empezar a traducir algunos libros para que sean de acceso para la población local, pero ya hay cada vez más personas empezando a traducir libros, incluso con ChatGPT y todo eso. O sea que vamos a ver más de eso, pero mucha de la literatura realmente está en inglés. Entonces, él empezó algo que se llama, él es muy conocido por este libro que se llama El caso de la educación clásica cristiana. Posiblemente muchas de las personas que empezaron a educar a sus niños en casa se vieron influenciados por los libros de él. Eso fue como en los 80, 90. Y él fue uno de los grandes motivadores del homeschooling, del movimiento de homeschooling. Y hay muchas escuelas que se vieron influenciados también por su teoría en esos libros. ¿Por qué? Porque él motivaba a las personas a decir, mira, si el mundo alrededor no está creando, no está educando a tus hijos, vamos a crear colegio cristiano. Y él creó un colegio cristiano que se llama el Colegio Logos, que de hecho en mi país hay un colegio que tiene el mismo nombre. No sé si hay alguna razón de ser de eso. Otra cosa importante es que ellos también crearon un currículum de educación en casa, donde se enseña latín, donde se aprende todo ese tipo de cosas. Y él está justamente haciendo lo que él entiende. Él entiende que tú tienes que cambiar la cultura, que tú debes de cambiar el lugar. De hecho, el lugar donde la ciudad donde está su iglesia se llama Christchurch. Ellos están haciendo negocios que son cristianos, están haciendo colegios cristianos, están haciendo universidades cristianas, están intentando crear una comunidad entera alrededor de la iglesia que es nativamente cristiana. Ellos quieren que la ciudad sea cristiana como ciudad. Y eso es ambicioso, pero al mismo tiempo yo creo que es comendable porque él está siendo consistente con su visión. Y es por eso que incluso recientemente él fue entrevistado por el Wall Street Journal, donde hablan, mira, él es la cara el nacionalismo cristiano. Como le digo, no voy a hacer mucho énfasis en él, porque aunque él representa una perspectiva, su perspectiva viene muy influenciada con su trabajo que él hizo en la teonomía, originalmente, aunque él se separó un poco de ellos, y cómo influenciar la cultura. Pero no es normalmente, aunque él publicó el libro de Stephen Wolf, tienen diferencias marcadas. Tanto así que en Twitter viven peleando entre ellos. Así que yo creo que no es tan importante. Y por último tenemos gente como Buddy Bocan. Buddy es, no sé si ustedes lo conocen, pero él era un predicador bautista, murió recientemente. Y él habla de que en varias ocasiones dice, mira, sí, yo soy un nacionalista cristiano, pero depende de quién me pregunte. Porque una persona que está a favor de que la nación de alguna manera sea cristiana, de que Cristo sea Señor. Entonces, un bautista no es normalmente una persona que tú identificaría con nacionalismo. Sin embargo, ministerios que son relativamente ortodoxos en cuanto a su confesión bautista, que se suscriben a la confesión bautista en 1689, tienden a promover una perspectiva donde hace más sentido construir una nación. Y en parte influenciado por esa perspectiva, de alguna manera influenciada por la reforma. Entonces, si ustedes quieren ver, él tiene como un pequeño video, este es un pequeño video de 2 minutos, donde él dice, mira, depende de que me pregunte. Entonces, en general, cuando hablamos de nacionalismo cristiano, tenemos múltiples grupos que están ahí. Tenemos a los teonomistas, tenemos gente que son reformadas, que se suscriben a la posición de la reforma con respecto a qué significa ser nacionalista cristiano. O sea, tú quieres una nación que sea cristiana. Tú quieres que Jesús reine sobre tu nación y que las leyes se conformen a la ley de Dios. Y tú tienes personas que son neocalvinistas o cuperianos. Es interesante esto. Abraham Kuyper, o Kuyperiano sería, ¿verdad?, el término.
Abraham Kuyper es de los Países Bajos y él escribió grandemente sobre lo que él considera como las consecuencias naturales de creer en el calvinismo y es la idea de que el mandato cultural implica que nosotros, de alguna manera, por nuestra influencia del evangelio, terminemos transformando las sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades que están afectadas por el evangelio terminan mejorando. Como tú cambias la relación entre hombres y mujeres, tú modificas el matrimonio. Como tú cambias la relación entre los esclavos y los amos, tú empiezas a cambiar la dinámica laboral y tú empiezas a ser más productivo y tú empiezas a tener leyes más justas y tu pueblo progresa y tú creas instituciones para ayudar a los pobres, tú creas instituciones para educar a la gente. Y esto es lo que yo creo que ocurrió en Europa. Uno de los momentos de mayor progreso fue cuando se adopta el cristianismo y la gente empieza a leer, porque tenemos que entender la Biblia. Entonces, los caiperianos o transformacionales, hay una diferencia importante entre ellos dos, pero son grupos relacionados. Personas que son adyacentes al CREC, cuando hago al CREC, CREC es una denominación, que es la denominación que administra Douglas Wilson, que es una denominación que es relativamente nueva y en algunos aspectos no es confesional, pero se considera reformada. Tenemos algunos bautistas confesionales, como le comentaba, y algunos cristianos que ven con preocupación que el gobierno no cumple la ley de Dios, ni lo que Dios dice que debería hacer como gobierno. Entonces, teniendo eso en cuenta, que es un grupo específico, y es lo mismo que pasa con la situación de la derecha. Si nosotros hablamos de la derecha o técnicamente no es un solo grupo de personas, sino que un tipo de alianza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay personas que no son creyentes y son de derecha. Esas personas normalmente son libertarios y tienen una posición específica donde ellos entienden que el gobierno no debería meterse en nada. Del otro lado, también tenemos personas que son creyentes, que creen en la libertad y entienden que, porque eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que, ¿verdad?, que el gobierno no debe abusar, no debe subir mucho los impuestos. Entonces, sus convicciones bíblicas lo mueven hacia la derecha, porque no hay una cosmovisión bíblica en la izquierda. Entonces muchas veces tú te juntas con otra persona que tiene algunos ideales en común, pero no están del todo de acuerdo entre sí. Y eso es la distinción que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, como le decía, mucho del análisis que yo voy a hacer tiene que ver con Stephen Wolf, porque cuando se habla de nacionalismo cristiano, normalmente lo citan a él, normalmente se hace referencia a él, aunque hay otras personas que se identifican, pero no son necesariamente iguales. No sé si tienen preguntas hasta el momento, pero súper abierto a responder cualquier pregunta que tengan. Entonces, en términos generales, Stephen Wolf define el nacionalismo de la siguiente manera. Él dice, el nacionalismo cristiano es la totalidad de la acción nacional que consiste en leyes civiles y costumbres sociales llevadas a cabo por una nación cristiana como tal, con el fin de procurarse a sí misma el bien terrenal y celestial en Cristo. Esa es su definición. Es la acción total. Tú tienes una nación, la nación es cristiana y tiene que buscar leyes cristianas. Eso no significa que todo el mundo es cristiano. De hecho, él admite que tú puedes tener un grupo pequeño de personas que tienen una ideología que pueden gobernar la nación como si la nación entera tuviera esa ideología. Y él dice que como prueba de esto es que tú tienes una gran minoría que es LGTB que gobierna Estados Unidos como si Estados Unidos entero fuera LGTB. Entonces, ese es un punto significativo. Entonces, ¿qué tiene de bueno, diría yo, esta posición de él? Bueno, Wolf adopta una teología de los dos reinos que no es radical. Cuando se habla de teología de los dos reinos, es la idea de que la iglesia y el gobierno pertenecen a dos reinos distintos. La iglesia no pertenece a este mundo, no viene de este mundo, aunque está aquí en este mundo. Y tú tienes el gobierno natural que sí pertenece al mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno natural es establecido por Dios a través de la naturaleza, después de la caída. Sin embargo, el reino natural pertenece, viene de los cielos y son dos reinos diferentes, distintos, y tienen que operar de manera distinta. Incluso Jesús, cuando dice, mira, los señores de la tierra, los amos de la tierra, se enseñorean de los demás. Pero entre ustedes, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, no va a ser así, sino que el mayor va a ser el que más sirve. Entonces, hay distinciones en cómo opera la iglesia y cómo opera el gobierno, porque el gobierno opera sobre la autoridad, sobre imponerse. La iglesia opera sobre el conocimiento,
sobre el arrepentimiento, sobre el convencer a los demás. Algo bueno también es que él toma mucha información de la tradición escolástica reformada. No toda. Y de hecho, a veces toma de la tradición escolástica como tal, que incluye a muchas ideas filosóficas que vienen de Aristóteles, sin filtrarlas. Y yo entiendo que hasta cierto punto parte de esa erudición hereda de Santo Tomás de Aquino. Entonces, hace el énfasis en que el gobierno debe mover a las personas a la fe verdadera, o sea, debe promover o hacer fácil para las personas el que éstas vengan a Dios. Y yo creo que es consistente con el Viejo Testamento. Entonces dice, así pues, dada esta verdad sobrenatural de que el cristianismo es la verdadera religión, se deduce del principio anterior que el gobierno civil debe orientar a las personas hacia la religión cristiana. De este modo, el gobierno civil cumple un principio natural al dirigir a su pueblo hacia la religión revelada y así lo secular y lo sagrado no se confunden, sino que se ordena adecuadamente lo inferior al servicio de lo superior. Y esto no es algo anómalo. Esto que él está diciendo no es algo loco porque si ustedes van al libro de Primera de Reyes o van al libro de Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Crónicas, ustedes ven que cuando se evalúa si un rey hizo lo correcto, no se evalúa su política económica, no se evalúa si subió el Producto Interno Bruto, si la gente tiene más trabajo. Lo que evalúa la Biblia es si se destruyeron si él andó en la ley de Dios, si se destruyeron los ídolos y los lugares altos. Es básicamente si se persiguió la idolatría, si se promovió el culto que Dios había establecido. Yo les recomiendo que se hagan el énfasis, el estudio de buscar esos versículos y se van a dar cuenta que es recurrente ese tema. Incluso cuando Nabucodonosor, Ciro se arrepienten o ven, por ejemplo, lo que pasa con Daniel, lo que tienden a hacer es que mandan a la gente a que no blasfemen contra Dios. Es decir, que protegen la religión cristiana, que es el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso mismo pasa también en el caso de cuando tenemos la situación del pez y Jonás, donde tiene un rey, que el rey pone a todo el mundo en ayuno. Y esa es su forma de mostrar arrepentimiento y promueve la religión cristiana, incluso en un país que no es creyente. Eso es muy interesante y que es algo que hace un poco de ruido en la percepción voluntarista que nosotros tenemos en la modernidad. Entonces, ¿qué tiene de distintivo? Y esto es algo interesante. Tal como yo le había dicho, él rechaza el cupiarismo. A Kuyper, Abraham Kuyper, el neocalvinismo, él dice que no necesariamente esa idea transformacional de la cultura, no necesariamente, él tiene más un interés en la función del Estado como tal. Y también rechaza a los teonomistas. ¿Por qué rechaza a los teonomistas? Porque él dice que el Viejo Testamento tiene como, es limitado. Por ejemplo, él dice, afirmo una forma de teonomía, ¿verdad? Fíjense, una forma, no la teonomía clásica. El derecho civil debe estar en conformidad con la ley de Dios y debe orientar al hombre hacia fines tanto terrenales como celestiales. Sin embargo, niego que las leyes civiles de la ley mosaica sean inmutables y de aplicación universal. Asimismo, en su énfasis en el derecho, los teonomistas parecen haber descuidado el poder social, la cohesión social y la particularidad cultural. De hecho, según mi experiencia, a veces se muestran abiertamente hostiles al nacionalismo, al principio de semejanza y a la preservación natural. Cuando él habla de semejanza, el principio de semejanza es que los teonomistas que entienden que nosotros tenemos que la ley de Dios es el fundamento de lo que nosotros deberíamos pedirle al gobierno, porque la ley de Dios es nuestra guía, es la luz, es una lámpara para alumbrar nuestro camino. Lo que define a la nación desde el punto de vista teonómico es qué tan cercano está a la ley de Dios. Entonces, nosotros, el aspecto étnico, el que tú seas igual, no es tan importante porque él dice, mira, lo que hace que tú te conviertas en israelita no es que tú haya nacido de Abraham, sino que tú adoptes la religión de Abraham. ¿Verdad? Como dice las escrituras, ¿verdad? Si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran la cosa que Abraham hace. Entonces, lo que te hace parte del pueblo de Israel es tener la religión de Israel y entonces eso implica que si tu nación quiere ser cristiana,
el aspecto étnico, tu color de piel, el que tú seas similar a los demás, no es tan importante como que tú practiques la misma religión. Y esto es un elemento que va a ser significativo porque se va a criticar de alguna manera el aspecto racial. Entonces, algunos de los problemas, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, él plantea algo que es como un tipo de particularismo con respecto a la ley de Dios. ¿Qué él plantea? Que la ley de Dios no se aplica de manera similar en todas partes. Básicamente que Dios dice algo, pero tú tienes que decidir cómo tú lo aplicas. Eso puede moverse a un tipo de relativismo, cómo tú aplicas lo que es bueno, porque tú estás dejando en manos de las personas el determinar lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, él dice, un pueblo cristiano podría querer censurar el ateísmo y la blasfemia mediante la ley civil, mientras que otro podría considerar que el poder social es suficiente para tal fin. Es decir, vamos a socialmente hacerlo sentir mal. Sin duda, todos tendrían leyes sobre el sábado, pero estas variarían en grado y tipo. La organización eclesiástica ciertamente sería diferente en cada lugar y tal vez la institución religiosa oficial sea innecesaria. Es decir, las leyes dependen del contexto. Eso suena para mí muy pragmático y peligroso, porque eso significa que en última instancia la persona que va a decidir lo que se debe hacer no es la Biblia, no es tú utilizar la Biblia como criterio para tú identificar lo que es bueno y lo que es malo, sino el criterio individual. Y nosotros vamos a ver más de eso más adelante. Entonces, eh, el problema, esto es algo que no completé, discúlpeme, creo que lo borré incorrectamente. Él entiende, él tiene una teoría del ser humano que es muy diferente a como lo entendían los teólogos reformados. ¿A qué me refiero? Mire, él hace una diferencia, una distinción que es un poquito filosófica, que tiene que ver con la naturaleza del pecado y la naturaleza del hombre en su condición original, cuando es creado. Por ejemplo, él dice, los dones naturales son constitutivos del hombre como tal e incluyen el conocimiento del bien, el libre albedrío respecto a las cosas naturales, la facultad de la razón y el entendimiento y la sociedad natural, entre otros dones, ¿verdad? Dice, los dones sobrenaturales o espirituales que Calvino identifica como el conocimiento de la verdadera justicia y la bienaventuranza futura pertenecen a las cosas celestiales. Voy a leerlo y le voy a explicar un poquito más adelante qué significa. La justicia original, por lo tanto, no es aquella que capacita para realizar acciones correctas externamente, ni para hacer lo que es bueno en esencia. Más bien, la justicia original perfecciona las obras que son buenas en esencia con el bien teológico. Mire, le voy a explicar en términos llanos qué él quiere decir. Él dice que el hombre natural puede hacer el bien, puede hacer cosas buenas. La diferencia es que los teólogos reformados entienden que el pecado original implica que tú no tienes, cuando tú pecas originalmente, tú tienes la incapacidad de hacer el bien. Básicamente, lo que dice es que cuando el hombre es creado en el Edén, él tiene dos capacidades. Como él es perfecto, él tiene justicia interna de parte de Dios, él tiene la capacidad de pecar, pero tiene la capacidad también de no pecar. Ahora, cuando el hombre cae, el hombre tiene la incapacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque él no peca ya. Cuando Adán una vez peca, toda la humanidad es pecadora. Y entonces ahora nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso es interesante aquí. Ahora el ser humano tiene su imagen corrompida y ya tú no tienes la capacidad de hacerlo porque eso era un don que tenía que ver con tu creación original. Aquí él dice que el hombre puede hacer el bien, que cuando tú tienes la fe, entonces la bondad, lo que tú haces de manera como algo bueno, es algo extra. Pero ¿qué ocurre? La Biblia plantea que ningún ser humano puede de por sí hacer algo bueno. E incluso que las cosas que nosotros hacemos que son buenas externamente no son buenas correctamente, no son buenas en esencia. Por ejemplo, para Wolf, ¿verdad? El hombre puede hacer cosas buenas en esencia y esto es contrario a las escrituras. Esto es peligroso porque si tú puedes hacer cosas buenas, tu mente implica que tú puedes identificar lo que es bueno de manera correcta. Él entiende que es la misma posición que tiene, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que el intelecto no cae.
Y esto se prueba en la forma en la cual él intenta demostrar todo eso, porque él no cita versículos bíblicos. Y le voy a citar, le voy a hacer la cita más adelante. Dice, fíjense qué dice la Biblia en Génesis 6. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una forma muy fácil de decir, los hombres solo piensan en maldad. Pero esto no es solamente Génesis que lo dice y no es solamente antes del diluvio, sino que dice, el Señor ha mirado desde los cielos en el Salmo 14 sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busca a Dios, y dice que todos se han desviado, a una se han corrompido y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y más adelante dice, ¿puede el etíope en Jeremías cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco ustedes podéis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Es obvio que él dice que el ser humano está acostumbrado a hacer el mal y que es parte de la naturaleza del ser humano el hacer el mal. Lo que significa que el hombre por sí no tiene esa capacidad de hacer el bien. Y lo vemos en Romano cuando dice Pablo de nuevo, citando el Salmo, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay tan siquiera uno. Entonces, Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Y a él os dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Y por si no cabe duda de eso, dice, porque el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces, bueno, y como dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, en términos prácticos, sin fe es imposible hacer la bondad. Sin fe es imposible hacer el bien. Entonces, si tú crees que tú puedes hacer bien sin Dios, ¿qué tan cristiano puede ser ese gobierno que tú vas a hacer al final de cuentas? Porque está fundamentado en la fe. Entonces, lo que me parece interesante es que en última instancia Wolf de alguna manera se va a mover hacia un erastianismo, que es lo que yo creo que termina pasando. Y digo que por esa razón por la cual él afirma que su trabajo en el libro no está basado en la Biblia, sino en la tradición reformada, ¿verdad? Él dice que él hace esos argumentos de parte de la naturaleza. Por ejemplo, aquí dice, en su libro, dice, en primer lugar, parto de la tradición teológica reformada, lo cual yo entiendo que no es del todo cierto. Sí, él hace muchas citas reformadas, pero él ignora ciertas tradiciones dentro de ellas. Por lo que me esfuerzo un poco en la exégesis del texto bíblico. Algunos lectores se quejarán, dice él, de que rara vez recurro a las escrituras para argumentar mis posturas. Comprendo la frustración, pero permítame explicar. No soy teólogo ni biblista. No tengo formación en la formulación teológica a partir de la interpretación bíblica. O sea, él tomó el tiempo de leerse a todos esos teólogos para justificar su punto, pero no puede justificarlo de la Biblia, para que entienda. Eso lo considero yo creo una falta grave, terrible. Entonces, yo en general, yo no creo que los argumentos que parten de la naturaleza son malos per se, porque la Biblia hace argumentos a favor de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Pablo habla del velo, él cita la naturaleza, los ángeles, ¿verdad? Cuando él habla de la enseñanza de los hombres y generar autoridad en las escrituras, él cita la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eh, no necesariamente, porque Dios creó al hombre primero y no, eso es un argumento a partir de la naturaleza. Pero esos argumentos no son suficientes. Por eso nosotros necesitamos la revelación. Porque muchas veces recordemos que la naturaleza está dañada, es pecaminosa. El león se come al cordero, ¿verdad? El lobo persigue al cordero. Nosotros vemos mucha injusticia en el mundo natural. Entonces, si yo
hago mi desarrollo de lo que ocurre en la realidad, yo puedo llegar a conclusiones erróneas porque la realidad está manchada por la naturaleza del pecado. Y eso yo creo que es una gran deficiencia que tiene su libro, porque su libro va a aplicar de lo que es, no de lo que debería ser. Y nosotros los cristianos, nosotros muchas veces escuchamos a Dios hablar de lo que debería ser. Y eso es importante. Entonces, otro problema que yo creo que él tiene es que él no interactúa fuertemente con los Covenanters. Los Covenanters son muchos presbiterianos, de alguna manera, o lo que se llama The Free Church of Scotland, que son individuos que desarrollaron una teología política muy fuerte, muy interesante, y que yo le voy a recomendar unos cuantos libros de ellos más adelante, que yo creo que tiene una perspectiva reformada, también se consideran como reformados, y que tiene una solidez increíble con respecto a la naturaleza del dominio de Cristo, con respecto a la humanidad. Entonces, otra cosa que yo diría que es preocupante es que él considera al Estado como algo que surge naturalmente, incluso si el hombre no hubiera pecado. Y esto es interesante porque se hace una distinción entre los teólogos reformados entre gobierno y Estado. El gobierno siempre va a existir. El gobierno de Dios existe. Dios es rey. Adán era un rey. Pero el Estado como institución no necesariamente existe desde el principio. Y esto es algo interesante porque él hace esta afirmación, y lo digo, esto ocurre porque él está haciendo argumentos a partir de la naturaleza. Él dice que la diversidad cultural es, por lo tanto, una consecuencia necesaria de la naturaleza humana y como tal nos beneficia. Es positivo que ciertas prácticas se conviertan en hábitos mediante la socialización local y que en cierto modo sean propias de un lugar y una gente determinados. Es positivo que la particularidad de cada comunidad los distinga de los demás. Él está buscando que las comunidades, él entiende que las comunidades deben ser diferentes. Y por eso él utiliza esa idea de la particularización. Dice, la sociabilidad y la limitación humana nos lleva a constituir gobiernos civiles para nuestro bien. Está diciendo que iban a haber gobiernos civiles distintos en el Edén si no pecáramos. Entonces, yo entiendo que esto es contrario a lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque el gobierno civil como tal no ocurre sino hasta después del diluvio. ¿Verdad? Fíjense lo siguiente, dice, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Es decir, las naciones eran un solo pueblo y ya no son un solo pueblo. Y Dios lo hace para como castigo y como una forma de limitar el mal que el hombre puede hacer. Es decir, que el Estado per se es producto de Dios limitar el mal que el ser humano puede hacer. Dice, Deuteronomio 32 dice lo siguiente, el versículo 8, cuando el Altísimo dio a las naciones sus herencias, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Está diciendo que Dios separó las naciones. Y esto también es algo que dicen las confesiones reformadas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la confesión belga, te dice, creemos que debido a la depravación de la naturaleza humana, nuestro Dios ha ordenado reyes, príncipes y oficiales civiles. Los oficiales civiles son necesarios porque ellos son los líderes en cuanto al pueblo, ¿verdad? Dios desea que el mundo sea gobernado por leyes y políticas de tal modo que el desenfreno humano sea restringido y que todo sea hecho en buen orden entre los humanos. Entonces, no necesariamente hay una garantía de que en el caso de que el hombre no hubiera pecado, lo cual es pura especulación, se hubieran separado en naciones, o por lo menos no la presentación bíblica. Y eso implica que él está haciendo mucha especulación sobre cómo deberían organizarse, porque si ya tú estás diciendo que eso es natural y que eso debería ocurrir, posiblemente hay una confusión entre lo que tú entiendes que ocurre con lo que debería ocurrir. Y obviamente
Tú no necesitas el gobierno para castigar al mal, como dice Romano 13, que dice que el gobierno civil está diseñado para castigar al malhechor. Si no hay pecado, no hay malhechor. Entonces, ¿cuál es la función del Estado como tal? El que obtiene la espada. No, no hace mucho sentido porque yo haría las cosas, pero yo no pecaría, yo no haría mal. Entonces, ¿por qué yo necesito el Estado para castigarme si esa es la función del Estado, según las escrituras, ¿verdad? Entonces, dice, esto yo creo que nos lleva a otro problema. Él define a las naciones en función de su etnia. Y esto yo creo que coquetea mucho con un etnonacionalismo, donde los colores son importantes. Y le voy a dar unas cuantas muestras para que ustedes lo vean. Dice, cuando la mayoría de los estadounidenses blancos se identificaban con una etnia, suele mencionar algún ancestro europeo lejano. Yo podría decir que soy italiano, alemán e inglés. Las pruebas de ascendencia revelan los orígenes mixtos presentes en nuestro ADN. Pero si bien estos orígenes no son del todo irrelevantes, dicen poco sobre quién eres, al menos en lo que respecta a tu vida cotidiana. Y él intenta como decir que él no tiene esa aproximación etnonacionalista, pero yo creo que muchas de sus publicaciones me dicen que él tiene, que él considera esa herencia étnica importante. Miren, por ejemplo, dice, convierten tu etnia en la de un pariente lejano, prácticamente extranjero, que suele servir como un dato curioso que usas en conversaciones triviales. La etnia como experiencia es la familiaridad con los demás basado en un idioma, modales, costumbres, historias, tabúes, rituales, calendarios, expectativas sociales, deberes, afectos y religión común. Él lo plantea como algo social. Y yo diría, wow, está bien, es étnico, pero él no utiliza étnico en términos raciales, ¿verdad? Pues él dice, estos elementos facilitan la acción y la comunicación, la realización eficiente de proyectos comunes, la claridad del entendimiento común y la capacidad de alcanzar los más altos ideales y logros de la vida civil. Está diciendo, tenemos una cultura en común y eso es lo que nos hace nuestra etnia. Eh, Dicho de otro modo, los miembros de un grupo humano comparten el mismo mundo, una topografía de experiencia idéntica o muy similar, lo que posibilita toda la gama de cooperación, actividades y logros humanos, así como un sentido colectivo de patria. Y dice, bueno, perfecto, el aspecto racial no es importante, pero cuando yo empiezo a leerlo, él hace como que back and forth, como se está moviendo hacia adelante y hacia atrás con respecto a eso, de que, mira, las personas de diferentes grupos étnicos pueden respetar las diferencias, realizar negocios rutinarios entre sí, unirse en alianzas interétnicas para el bien común y practicar la humanidad común, por ejemplo, el buen samaritano, pero no pueden tener una vida en común que vaya más allá de la alianza mutua. Ok, él está siendo un poquito separatista aquí, ¿verdad? Lo que digo es que la solidaridad dentro del grupo y el derecho a la diferencia, según las líneas étnicas, son necesarias para el bien pleno de todos y cada uno de los demás. Yo creo que es razonable hasta cierto punto, pero hay como un cortecito donde empieza a haber como cierta tensión racial y hace sentido en Estados Unidos donde la cuestión racial es muy importante. Él cita a otra persona que se llama Samuel Francis, que él dice, el comportamiento tribal es lo que nos hace humanos. Si se lo quitamos, el hombre o la humanidad, lo que obtenemos no es un hombre puro ni un hombre liberado, sino la deshumanización y de ahí la tiranía. Samuel Francis es conocido como uno de los pensadores que los supremacistas blancos utilizan más para hacer referencia. Una persona que entiende que los blancos son superiores. Me parece raro que tú pongas eso en una cuestión que tú estás hablando del nacionalismo cristiano, esa frase de ese individuo, y que te pueden asociar con respecto a eso. Y él, yo creo que juega muy bien con no decir yo estoy en desacuerdo con que, con en el libro, él no hace como afirmaciones raciales, pero cuando tú investigas sobre Samuel Francis, tú empiezas a decir, está preocupante eso, porque los grupos que son supremacistas blancos lo citan mucho. Y él tiene un problema con la inmigración. Y él habla de la desintegración de la cultura americana. Y le puedo dar la razón. Mientras más gente inmigrante tú entras que tiene una cultura diferente, pues se diluye tu sociedad. Eso es cierto, pero hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, tenemos otras personas asociadas.
al, a esta comunidad, donde dice, por ejemplo, Dios creó diferentes grupos étnicos. Preservarlos es preservar la creación de Dios y por lo tanto es un bien intrínseco. Eso es algo que piensa mucha gente que lo apoya. Por ejemplo, Andrew Torba, que es autor de un libro que se llama Nacionalismo Cristiano, una guía bíblica para tomar dominio. O sea que definitivamente ese grupo en particular de nacionalistas cristianos, entre comillas, tiene una forma similar de pensar. Eh, Aquí podemos ver una serie de tweets, no los pude traducir todos, pero él dice que las personas que dicen que él es racista o grupos étnicos le están diciendo, mira, a mí me da la impresión de que tú estás diciendo que la gente con grupos étnicos diferentes que pertenece a raza como que no deberían interactuar. Y él dice, yo entiendo que no deberían interactuar, pero yo estoy hablando de la dimensión civil, yo no estoy hablando de la iglesia. Es decir, que ellos no, pero el problema está en que tú dices, si civilmente, no pueden vivir juntos gente que son diferentes en una nación, ¿cómo van a hablar en la iglesia? ¿Cómo van a interactuar en la iglesia? Porque la iglesia tiene que vivir en la misma sociedad, o sea, en la misma sociedad que está. Entonces, y aquí lo dice, no hay nada malo en el orden de la iglesia eclesial. Yo afirmo, ¿verdad?, que es un principio de la vida civil. Este principio, este argumento natural es básicamente el siguiente. Él dice que la gente naturalmente gravita hacia personas que son similares a ellos, no porque son racistas o porque tienen algún problema con la persona extranjera, sino porque la vida es más fácil cuando tú trabajas con gente que son similares y que para que las condiciones florezcan. Y esto es natural y un buen impulso para orientar al hombre hacia buenos resultados naturales. Y tú dices, pero hay un problema porque la iglesia dice que somos uno en Cristo y que ya no hay, ¿verdad?, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, entonces, ¿qué ocurre con eso? O sea, la iglesia es un gran conjunto que no es homogéneo, sino que tiene gente diferente. Y esto empieza a ser peligroso porque tú dices, eso es en cuanto al orden civil, pero ¿cómo tú vas a evitar que eso ocurra en la iglesia? Entonces, hay otras declaraciones que son un poquito interesantes. Por ejemplo, este es Brian Saube, que es otro de los individuos relacionados con ese movimiento, que tiene esta frase que yo digo, mira, originalmente yo digo, bueno, suena como una buena frase. Y miren otra cosa que él dice. Él dice, el lenguaje hablado puede ser inglés y generalmente debería ser así, así mismo como personas que inmigran, así mismo para personas que inmigran aquí desde la India y México. Esta persona dice, yo no quiero que gente que inmigra aquí de la India o México venga, incluso si aprenden inglés. Es decir, a mí no me importa que ellos aprendan mi cultura, aprendan el cristianismo, a mí lo que no me importa, yo no quiero que esa gente venga a mi país. Entonces, eso está empezando a sonar un poquito racista, ¿no? Pero tú dirías, miren, por ejemplo, su cofundador, o sea, él trabajó con alguien en su podcast y son personas con las cuales él interactúa que dicen cosas que tú te preocupas. Tú dices, por ejemplo, aquí está Stephen Wolf, el autor, diciendo, Michael es mi amigo y un buen hombre, ¿verdad? Mire lo que dice Michael. Michael dice, ignora aquello que están cediendo. La raza es real. Los judíos son malvados y los blancos son supremos. Es una afirmación peligrosa. Entonces, él no lo dice en el libro. Parece que él está siendo bien cuidadoso en lo que dice, pero se está asociando con un grupo de gente que tú dices, wow, pero como que parece eso que él lo dice. Y miren, por ejemplo, algunos comentarios. Eh, en particular, yo no veo cómo podría ser sabio el colocar un ministro negro sobre una iglesia blanca. Está peligroso eso. Esto es lo que dice este individuo aquí, que es Michael Spangler, una persona que es un buen hombre, ¿verdad? Dice, los negros son intelectualmente inferiores a los blancos, pero los ministros, de acuerdo a sus deberes y con respecto y al respecto que se le debe en su oficio, deberían ser superiores intelectuales a su gente. Nosotros también debemos ayudar a afirmar aquí que deberían haber circunstancias excepcionales en las cuales un ministro blanco o un anciano
podría servir en una iglesia negra. Por las mismas razones del intelecto, los blancos son capaces de guiar negros de una manera que los negros no pueden guiar o no deberían, no pueden guiar a blancos. O sea que ya estamos hablando, ¿verdad? Este buen hombre, que él dice que es un buen hombre, es un racista, definitivamente. Entonces, yo personalmente lo considero más cerca del estarianismo también que el principio del establecimiento reformado. Entonces, por ejemplo, él habla de un príncipe y miren lo que dice. Dice, el príncipe como figura transformadora de nuestro tiempo que guía a un pueblo cristiano hacia la autoconciencia y que con su ascenso restaura su voluntad para el bien común. El príncipe es un título apropiado para un hombre de dignidad y grandeza de espíritu que conducirá a un pueblo hacia la libertad, la virtud y la piedad, hacia la grandeza. Él entiende que la forma en la cual se hace eso es a través de medio político. Reconoce los pecados nacionales, pero los resuelve con prontitud. Alienta y canaliza la audacia y el espíritu de la juventud, a la vez que dignifica a los ancianos y venera a los difuntos. Silencia las nodrizas sociales y apoya al emprendedor austero. Ama y practica la justicia, adora a Dios y llama a su pueblo a hacer lo mismo. Y eso luce sumamente chévere, pero el problema está en que él parece entender que la solución es el príncipe. El príncipe puede ayudar, pero en última instancia, de alguna manera, él lo desconecta de la fe. Y dice, y por último, yo diría que uno de los principales problemas es que su plan es pragmático. ¿A qué me refiero a que su plan es pragmático? Miren, miren las razones que él da para su plan. Dice, así pues, el precursor de todo nacionalismo cristiano es un pueblo que busca intencionadamente su bien natural según la naturaleza humana. No buscamos una comunidad cristiana por sí misma, ni esperamos a que la providencia la manifieste espontáneamente. Más bien, buscamos nuestro bien y cuando es posible, nos organizamos políticamente para alcanzarlo. Y para mí ese es el problema. Nosotros no buscamos el reino de Dios por nosotros. De hecho, la Biblia dice que tenemos que buscar el reino de Dios primero y todas estas otras cosas que necesitamos nos van a ser añadidas después. Lo cual yo entiendo que este proyecto se separa de la perspectiva bíblica. Y como lo dice alguien, dice, nuestras naciones pertenecen a Cristo, no a los cristianos. Esta es una frase que yo creo que suma eso. La razón por la cual nosotros como cristianos queremos que las leyes que se predican en los países sean cristianas es porque nosotros sabemos que todo le pertenece a Cristo. Cristo está puesto sobre toda autoridad y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso nosotros lo queremos. Se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo y nosotros no buscamos nuestro bien, sino exaltar a nuestro Señor. Y eso yo creo que es lo que le falta. Este individuo es pragmático, este individuo busca la autoridad política. Él dice, bueno, si la gente del grupo LGTB lo pudieron hacer imponiéndose, siendo una pequeña minoría, no hay problema con que nosotros lo hagamos. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, en resumen, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Bueno, hay múltiples ideologías. Yo entiendo que implica en última instancia que nosotros queramos que el gobierno gobierne con leyes cristianas, que sea una cultura cristiana, que nuestro pueblo adore a Dios. Pero yo no creo que esa versión del que plantea Wolf del nacionalismo cristiano es cristiana. Puede tener muchas de las cosas que otros cristianos dicen, pero eso es peligroso en la forma en la cual se plantea. Y yo creo que es importante recordar que en última instancia nosotros lo que confesamos es que Cristo es Rey, ¿verdad? Y esto es una de las preguntas del Catecismo Menor de Westminster que dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? Porque es Cristo quien es Rey. Cristo ejecuta el oficio de Rey sometiéndonos a Él mismo, gobernándonos y defendiéndonos, y refrenándonos y venciendo a todos los enemigos suyos y los nuestros. Yo creo que esta versión del eh, nacionalismo cristiano comete el error de olvidar que la fe cristiana nació bajo persecución y sin el apoyo de las autoridades. Ni los judíos ni los romanos apoyaban al evangelio y nosotros, con el apoyo de Jesús que guía a su iglesia, se convirtió el imperio.
Y luego tuvimos, ¿verdad?, emperadores que cambiaron de opinión, que vieron que era imposible vencer a Cristo. Pero yo creo que si nosotros olvidamos eso y hacemos énfasis en la parte política, podemos perder de vista el evangelio como el aspecto significativo. Yo personalmente les recomiendo estos dos libros. Uno se llama Messiah, The Prince, de William Symington, que habla sobre la función, es básicamente una exposición de esto que yo le mencioné del catecismo de Westminster, de cómo hace Jesús la función de rey, y Lex Rex, que habla sobre cómo la ley se relaciona con el príncipe. Y yo creo que esos dos libros están gratuitos, usted lo puede encontrar en Monergism, están en inglés, pero se pueden buscar, están gratuitos y se pueden traducir. O sea, usted pueden utilizar ChatGPT, utilizar Google Translate para traducirlo al español de una manera que lo puedan entender. Son dos libros que hablan de la teología política, que es algo que en Latinoamérica casi no tenemos, y yo creo que es significativo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si hay algo que quisieran, ya terminó básicamente mi presentación básica. Eh, ¿Sí? Vamos, Daniel, cuéntame. Saludos, muy buenas noches. No sé si se escucha. Sí, sí, te escuchamos, Daniel. Saludos desde aquí, Leonardo, desde Perú. Qué Mi bueno. consulta es mi consulta es lo siguiente. Sí, el día de hoy, bueno, al menos en mi nación, se Ujú, vive una especie de coyuntura, ¿no? La ujú, coyuntura es lo siguiente, en la que hemos estado nosotros viviendo varios cambios de gobiernos y ujú, últimamente nos han cambiado al presidente, ¿no? Han cambiado. Era el que dirigía el Congreso, ¿no? Ahora está asumiendo el cargo de presidente. ok. Eh, lo otro, él está emparentado con una línea política que, digamos, es algo tradicional, una derecha tradicional que Ujú, ha querido manipular nuestra nación. El caso es que él más hay o sea, más un grupo se puede decir, ¿no? Partidos políticos. Uno de ellos, sus colegas congresistas, celebró, en el Perú se está celebrando el 31 de octubre, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, ujú, pero él está poniendo su foto, ¿no? O sea, es un congresista, Muñante, creo que se llama, y él está poniendo su foto de él grande, diciendo feliz día. Pero ¿cuál es el detalle que le quiero mencionar, ¿no? Él está ujú. promocionándose a sí mismo, ya que vienen las campañas electorales para la reelección, me imagino, el próximo año. Y ¿qué es lo que pasa, no? Como prácticamente él es la única figura evangélica conocida, hay otros dos, tres congresistas más evangélicos, pero él es la única más conocida. Ujú, Muchos evangélicos en el Perú veo que lo están reposteando a él, ¿no? Algo así como si fuera un logro, ¿no? Entonces yo quisiera ujú. preguntar, ¿no? ¿Eso en dónde está encasillado, ¿no? O sea, hacer ese tipo de proselitismo es válido, es correcto. ¿Cómo se debería de entender ese tipo de actos, ¿no? Ok, Según. Ujú. cuando te refieres a proselitismo, tú dices que los cristianos individuales promuevan a un candidato que ellos creen que los representa mejor. Sí, el problema es que él se está presentando con un partido político de un católico ultraconservador que defendió el sodalicio, que fue desmantelado por el Papa Francisco por ser pedófilos, pederastas, ¿no? Y entonces él se está presentando con ese partido, con ese señor de mente cerrada, ultracatólico. Pero bueno, el detalle es que supuestamente pues está pro de la vida, la familia y las costumbres, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? O sea, ese es el detalle, ¿no? Ok, la pregunta es la siguiente. La Biblia sí nos dice que nosotros tenemos que velar por el bien de nuestra ciudad, de la ciudad donde nosotros estamos. Ese es el principio que nos guía. Nosotros tenemos individuos que son malos y tenemos gobernantes que son peores. ¿Es la mejor opción de la que ustedes tienen? ¿O tienen mejores opciones? Está muteado. Me parece que está muteado, Daniel. No, sí, puse en silencio, pero ya no pude reactivarlo. Sí, Eh, sí.
Parece que hay otras opciones, sino que no se están dando a conocer debido a que recién están entrando en campaña electoral, ¿no? Supongo que para el próximo año van a darse a conocer mejor, ¿no? Pero por el momento es, digamos, una opción en la cual tal vez un evangélico diría por el voto, ¿no? Claro, o Entonces, sea, en última instancia, la responsabilidad individual que nosotros tenemos como cristianos es velar y decir, ¿verdad?, a favor de cuidar nuestra nación. Entonces, yo creo que la pregunta no es si él es la persona perfecta o las expectativas perfectas, sino cuál es la mejor opción para nuestra nación, para el bien común. Y esa es la misma situación que yo creo que se dio en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio cree, por ejemplo, que Trump es cristiano. Yo no creo que nadie que sea sano lo entiende. Ahora, si tú comparas las políticas que tú tienes, por ejemplo, del Partido Demócrata, donde se fomenta la homosexualidad, la transición de niños, el que se aborten los niños, que hay una matanza increíble de niños, ahí se fomentan políticas donde se les roba el dinero a los contribuyentes para dárselo a otra gente, personas donde se promueven las drogas. Tú dices, bueno. Trump no es un ángel de mi devoción, pero yo creo que si yo quiero lo mejor para mi país, es obvio por quién tengo que votar. Entonces yo creo que ese es el criterio. Obviamente van a haber ocasiones, tú vas a decir, tú vayas a votar y tú vas a decir, bueno, no me siento feliz de votar. Y eso me pasó en la última votación que yo hice en mi país. Pero yo como responsable delante de Dios, yo tengo que votar por el que sea la mejor opción para mi país. En alguna ocasión eso significa que los cristianos van a tener que empezar a adoptar la posición de decir, tú sabes que yo tengo que participar políticamente. Y tal vez si yo puedo votar localmente por alguien que pueda disminuir el efecto de un gobierno mal, yo voy a votar por esa persona. De hecho, eso es un tema que nosotros vamos a tratar que se llama la doctrina del magistrado menor, que trata de cómo tú lidias a veces cuando tú tienes una entidad que tú tienes que desobedecer, porque hay ocasiones donde vamos a tener que desobedecer al gobierno. Entonces, de mi punto de vista, yo creo que la pregunta no es si él es, tal vez tú no vayas a hacer proselitismo, pero la realidad es que yo creo que muchas veces es evidente cuál es la mejor opción de la que tú tienes. Y yo sé que Perú está en un momento de transición. Yo creo que algo que nosotros como cristianos no hacemos tan frecuentemente es literalmente orar por nuestras autoridades. Yo creo que eso es esencial porque nuestras autoridades pueden ser convencidas y pueden entrar en una condición de arrepentimiento. Votamos, pero al mismo tiempo sabemos que Dios puede cambiar porque Nabucodonosor hizo una ley que era idólatra, pero la fe de un grupo de creyentes lo hizo cambiar de opinión. Entonces yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos impotentes frente a las personas y resulta que lo que tenemos que ser obediente y ser fiel a Dios. Y yo creo que del otro lado, diría yo, y esto es algo que yo le he comentado a muchas personas, el pueblo cristiano debe arrepentirse de su falta de participación en la sociedad y de haber convertido la fe en algo personal que es interno y que no se vive muchas veces afuera. Porque yo creo que una de las críticas que muchas veces la gente hace, por lo menos en mi comunidad, es que los cristianos no se involucran, no ayudan, no son parte de la comunidad como tal, sino que su fe es algo privado. Entonces, yo creo que cuando tú ves la fe de la iglesia, la fe de la iglesia transforma. Y esta gente vive de una manera tan ética que tú dices, bueno, algo tiene que estar pasando que esa gente vive de esa manera. Entonces, yo creo que es una parte importante. No sé si te ayuda esa perspectiva. Eh, y sí, yo creo que es válido que la Biblia diga, que tú le digas, mira, ese no. Posiblemente sea más difícil decir, ese sí, te puede ver como apoyo a gente corrupta, pero tal vez tú puedas decir, no, mira, definitivamente a ese no. Yo creo que es más fácil. No muchas sé si tiene. gracias. Sí, Sí, vale, ahí le estoy captando la idea muy buena la idea, ¿no? Y eso me da muchas luces también para poder entender lo que está pasando, ¿no? Gracias. Gracias. claro. Sí, y Ujú. algo importante entender es que la iglesia siempre ha tenido que lidiar con malos gobernantes. O sea, incluso durante el tiempo donde tenemos, ¿verdad?, la conocida teocracia.
tú tienes gobernantes como Acab que estaba persiguiendo a la gente que estaba haciendo la cosa bien. Y tú tienes reyes malos que estaban persiguiendo a los profetas, o sea, a la gente de bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener confianza en que Dios sostiene a su pueblo a pesar de todo y debemos hacer lo que la Biblia nos manda hacer, que es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que comprometernos a escuchar a Dios y confiar en su promesa y orar por eso. Eh, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguien más, algo más que quisieran saber. Gracias. Vale. Yo sé que soy feo y todo, pero siéntanse. No, profesor, muchas gracias por esta ponencia. Bueno, si alguien está interesado en alguna otra pregunta al profesor, por favor levante su mano y aquí está mi hermano Melvin. Adelante, hermano. Excelente, mi hermano, excelente, profesor. Muy buena ponencia, muy datada, muy buena. Vamos a ver, mi hermano, durante pues la presentación me salían varias dudas, muchas cosas, ¿no? Pero Ujú. eh, son tantas las cosas. Pero te voy a hacer dos preguntas, Vale. principalmente. Vamos a ver, no entiendo algunas veces por qué algunos cristianos nosotros optamos por posturas que realmente no se les ve pie ni cabeza. Una de ellas es el anarquismo. El Ok. anarquismo, mi hermano, yo te pregunto de tu experiencia, ¿en qué se basan algunos cristianos en decir que el anarquismo es una de las mejores opciones, por no decir la mejor? Y la segunda es, mi hermano, eh, estudiando un poco a Gutiérrez y a estos teólogos de la teología de la liberación. Ujú. eh, Algunos cristianos se adhieren a esta teología, ¿no? Lo cual pues está desaparecida últimamente, pero siempre quedan algunos indicios. Mi pregunta es, mi hermano, no sé cuál sea tu posición, ¿podríamos rescatar algo de esta teología que se dio en Sudamérica, Gutiérrez, con Leonardo Boff, entre otros, ¿no? O sea, es que es muy difícil poder rescatar algo, ¿no? Bueno, Porque yo podría decir, en esta sí, última parte, la teología de la liberación, yo creo que René Padilla intentó rescatar algo con eso de la misión integral. No sé si has escuchado sobre la misión sí, sí, integral. claro, claro, claro. Bueno, de mi punto de vista, empezando con el anarquismo. Yo creo que las personas que tienden al anarquismo no han leído con seriedad el libro de Jueces. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. El libro de Jueces es básicamente una sociedad anárquica donde tú no tienes reyes. Y de hecho, si se fijan, uno de los puntos importantes del libro es que no había rey en Israel, haciendo énfasis en que el rey era necesario para controlar. Y una de las cosas que primero ocurre es que el pueblo empieza a caer en las mismas prácticas de esa idolatría. Entonces, yo creo que es muy significativo el hecho de que la idolatría es como un término, una parte importante. Y lo que tiende a ocurrir en el libro de Reyes es algo que me parece fascinante. Dios castiga al pueblo, como le había prometido en Deuteronomio 28, que si ellos no lo servían, iba a utilizar a los extranjeros para castigarlos. Y al principio, cada vez que ocurre esto, el pueblo de Israel clama a Dios y Dios le envía personas que los cuiden y lo protegen, que son los mismos jueces. Pero ya cuando llega casi al final del libro, el pueblo ya no clama. Eso me parece muy significativo porque Dios los salva a pesar de ellos. Ellos están totalmente reprobados. Entonces, la anarquía no lleva bajo ninguna manera lo que Dios establece. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, yo creo que primero este tipo de personas son muy similares a los anabaptistas y ellos tienen una visión de dos dioses. Ellos niegan profundamente el Dios del Viejo Testamento. Porque el Dios del Viejo Testamento, que el mismo Dios del Nuevo, da orden a todo y da una estructura. Por ejemplo, el rey, nosotros lo vemos como algo establecido por Dios. Por eso Dios determina, creo que es Deuteronomio 23 o Éxodo 23, donde se establece la característica del rey mucho antes de que se hiciera como autoridad. Y fue Dios que lo estableció. Y el mismo Pablo dice que Dios fue que estableció a Dios. Entonces ellos están negando
de por sí toda la estructura de la Biblia. Y el factor común que yo he tenido con las personas que discuto, que son anarquistas, es que su filosofía es más importante que lo que dice la Biblia. Ese es el factor prioritario. Ellos se han leído todos los libros de economía, de Rothbard, te van a leer a todos los anarquistas, los libertarios, pero la Biblia no la conocen o la espiritualizan cuando la leen. Entonces, con respecto a esto de la misión integral, la parte de la teología de la liberación, yo de primera mano debo admitir que una de las iglesias donde yo estuve era practicante de la misión integral. Yo me leí unos cuantos de los libros y leí muchos de los pensadores de esa área. Y yo creo que si hay algo que rescatar, yo diría que la sensibilidad ante la gente de escasos recursos. Yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo en la cultura reformada es que muchas veces la cultura reformada llega a gente que tiene poder adquisitivo. O sea, por ejemplo, un hermano se quejaba de que los libros estaban en inglés. Y es verdad, o sea, muchos de los libros están en inglés. ¿Por qué no se traducen? Entonces yo creo que el tener sensibilidad por los hermanos que tal vez no tienen mucho poder adquisitivo, de la situación de la pobreza, ayuda si uno hace accesible a los demás el conocer las escrituras. Yo creo que la reforma implicaba de alguna manera un deseo de que todas las personas estuvieran al mismo nivel en el conocimiento de Dios y eso se tradujo en la creación de muchísimas herramientas para que el pueblo pudiera tener acceso a la Biblia. La imprenta ayudó a que las personas normales pudieran tener la Biblia. Los catecismos se crearon para el beneficio de la gente. Y yo creo que, me duele decirlo, yo veo muchas de las compañías que publican contenido supuestamente cristiano, donde que los libros son caros, no son tan fáciles de acceder a menos que tú tengas un poder adquisitivo similar. Y yo creo que, por ejemplo, cuando se traducen al español, yo veo el precio y digo, pero eso es absurdo, el precio por un libro de 150 páginas. Hay libros que te cuestan $20 sin el envío. Entonces, yo creo que si hay una genuina preocupación por la cultivación del pueblo, nosotros debemos darle carne y no leche. Y también yo diría que ese otro problema que yo estoy viendo en las publicaciones, es una queja frecuente que yo tengo el hecho de que la Biblia, tenemos Biblia para mujeres, tenemos Biblia, múltiples Biblias de estudio, y eso se está convirtiendo como en un tipo de branding, donde nosotros no le enseñamos a la gente a leer la Biblia por sí misma, sino que la Biblia tiene que ser comentada por otra. Y yo creo que la Biblia con comentarios son útiles y los comentarios de la Biblia son útiles, pero lo que tenemos que enseñar a la gente es a leer la Biblia como tal, a poderla interpretar, a poderla procesar. Obviamente con la ayuda de maestros y todo eso. Pero yo creo que hay un aspecto de marketing donde yo quiero venderle a la gente más, no mejor. Y nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Y por último, yo diría que mucha de la teología que nosotros hemos visto en los últimos años ha sido una teología espiritual que no afecta a la vida de las personas. En el sentido de que la fe es algo interno, pero eso no se traduce en que la gente haga un mejor trabajo. Yo creo que cuando yo leo las escrituras, yo veo una fe que es práctica, donde tú ves al apóstol diciendo que el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje, donde dice, mira, que las mujeres sean hacendosas. O sea, le pide que las mujeres ancianas, le enseñen a las mujeres jóvenes a cómo cuidar su casa. Y yo comentaba con mi esposa recientemente, y le decía, mira, es increíble que tú te casas y nadie te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Tú lo descubres a tropezones. ¿Qué tal si hubiera un grupo de hermanas en la iglesia, como dice la Biblia, que se sienten con las mujeres que están a punto de casar y le digan, mira, así es que tú ministras un hogar? Esta es la forma en la cual se hace. Y le enseñen eso y le enseñen a amar a su marido, a cuidar a sus hijos, a enseñar la cosa correcta. ¿Qué tal si en las iglesias no simplemente le enseñáramos la doctrina de la gracia, pero enseñáramos a los hombres a ser hombres, a cómo trabajar por su familia, a cómo protegerla, a cómo cuidarla? La Biblia habla de eso. La Biblia habla extensamente de eso. Y yo creo que eso es algo, la Biblia es práctica. Después que tú lees al apóstol Pablo haciendo una exposición sobre una doctrina, Pablo termina las cartas diciendo, por tanto, ¿qué es ese por tanto? Debido a esta doctrina, tú tienes cosas que tienes que hacer. Eh,
Y eso yo creo que no hace sentido. Sí, yo creo que hay una excusa de que, esto dice el hermano Ariel, que la excusa es porque los hispanos lo piratean, pero porque no lo hacen más económico. Y yo creo que al revés. De hecho, algo que mucha gente no sabe es que la piratería disminuyó cuando salió Netflix. ¿Ustedes sabían eso, la piratería de películas? Y es porque cuando Netflix empezó, las series de Netflix, el servicio era lo suficientemente barato. Entonces, si el servicio es lo suficientemente barato, es accesible, la gente no tiene necesidad de piratear. Y yo creo que tal vez es que es limitante. Y yo creo también, del otro lado, que no hay que escribir tantos libros nuevos. Yo creo que hay gente que no debería publicar libros tampoco, porque el libro es una pérdida de tiempo. Son libros que yo diría, y me disculpan, tal vez estoy siendo, tal vez mi comentario puede sonar extraño, pero yo pienso que hay personas que escriben un libro que es básicamente el mismo argumento repetido una y otra vez de manera distinta, que pudiera haberse escrito como un blog, un post que tú publicas, pero necesitan vender, necesitan hacer dinero de la gente. Yo creo que es mejor que nosotros tomemos trabajos que ya existen, que son libros antiguos, que han sobrevivido siglos funcionando. Los libros que yo les recomendé tienen como 300 años que se escribieron, ¿verdad? Que son de sustancia, que han sobrevivido porque son buenos, traducirlos y dárselo a la gente, hacerlo fácil. Y hay una editora que lo hace en España, que ellos publican libros y lo dan gratis a gente que está en necesidad. Entonces yo creo que debemos tal vez nosotros, algunos hermanos, tomar esos artículos, esos libros que son de acceso libre y imprimirlos, traducirlos al español y hacerlo accesible. Yo estoy haciendo eso con un libro que se llama Economía de la Familia de William Perkins, que yo lo estoy traduciendo al inglés para hacerlo en español. Pero eso es algo que yo creo que deberíamos hacerlo como iglesia, decir, mira, tú sabes que vamos a traducir más esos libros y ponerlo a disponibilidad gratuito en internet y que todo el mundo tenga acceso. Eh, pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Anyway, disculpe, no sé si respondí la pregunta de alguna manera. Sí, mi hermano, sí, excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias, brother. Ok. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, no tengan miedo. Yo sé que soy feo y todo, pero no, que no se aterroricen. Bueno, si El otro se anima, hermano. mientras tanto podemos compartir otra información acá relacionada con la plataforma. Ujú. Por ejemplo, bueno, agradecemos la presencia de nuestros hermanos, los que se han quedado hasta este momento y todos los que entraron desde un inicio. Y recordarles que todos los días la plataforma de Razón y Creencia, así como también Intelectuales Teístas, están ofreciendo enlaces a otros ministerios donde igualmente se ofrecen eh, oportunidades formativas, como estudios, ponencias, tertulias. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá en pantalla es solamente ilustrativo, aunque el estudio de Levítico, estoy acá señalando, se da todos los días lunes. Por ejemplo, hay un estudio de hermenéutica con el profesor Daniel que nos acompaña en la sala, eh, que se da los domingos. Antes de esta ponencia estaba este estudio de hermenéutica. Por ejemplo, los días viernes, generalmente Intelectuales Teístas está llevando a cabo las tertulias intelectuales. Y bueno, entonces son programas que, digamos, en cierto modo fijos. Y Razón y Creencia, ponencias como la de hoy acá los domingos en la noche. Muy bien, también animarles para que se inscriban en las redes sociales, aquellos que no lo han hecho, hagan parte de los grupos para que estén pendientes de cuando esas ponencias se estén dando. Y bueno, agradecerles su presencia y también al profesor Claro. por Sí, haber atendido la invitación. sí, Sí, hay algo más. Aquí hay una persona que dice un comentario interesante ok. de las editoriales. Y él dice que las editoriales dicen que no traducen al español esos libros buenos por la razón de que el hispano los piratea. Primero, yo tengo mis reservas. Yo no creo que la razón por la cual no se traducen esos libros buenos es porque el hispano lo piratea, sino porque a la gente casi no lo consume. O sea, las personas te van a consumir con más facilidad el poder de la mujer que ora, ¿verdad? O Buenos días Espíritu Santo, que te van a comentar de que un libro sobre cómo Dios es rey.
de cómo que Jesús o cómo someterte a la autoridad de Jesús. Tiene menos público, una cuestión más de público que de piratería, personalmente, porque esos libros igual lo piratean, pero las ventas son mayores. Y el otro problema es que tristemente nosotros como cristianos hemos caído en la mentira de pensar de que porque un editorial produce libro cristiano, es cristiano. Y eso es algo que mucha gente no sabe. La mayoría de los editoriales cristianos son propiedad de compañías más grandes que no son cristianas. Y eso afecta la lógica de cómo ellos producen el contenido. Eso es algo que yo sé que puede parecer raro, pero eso hace que ellos prefieran las cosas que producen mucho dinero. Porque si tú operas desde la lógica cristiana, ¿qué es lo que tú tienes que buscar? Lo que es beneficioso para el pueblo de Dios. Entonces, lo que yo creo que corresponde es que las iglesias financiadas por sus miembros deben de formar a sus miembros y no delegarle a terceros la función de delegarlos. Porque lo que tiende a pasar es que cuando tú le delegas al editorial, el editorial va a publicar lo que más va a vender, no lo que tu pueblo necesita. Entonces yo creo que las iglesias deben de ser más exigentes con respecto al tipo de elementos que publican y las iglesias tienen que tomar más responsabilidad con respecto a cómo forman a sus hermanos. Eso implica que cuando se dan diezmo, cuando se dan ofrenda, la iglesia tiene que decir, tú sabes que vamos a hacerlo para beneficio de nuestra congregación y vamos a formarlos y no delegar esa función. Yo siento que estos ministerios son sumamente útiles y son muy buenos, pero tienen un límite. Tú sabes, no necesariamente resuelven los problemas específicos que tiene cada comunidad. Y entonces es una responsabilidad de la iglesia que no se puede delegar en lo particular. Bien, excelente, profesor. Como le decía, pues agradecido con el hecho de que haya atendido la invitación y que nos haya bendecido con esta información que nos ha compartido. Yo necesitaría pues verla de nuevo, aunque porque sé que algunas cosas no logré captarlas en todo su esplendor. Y bueno, profesor, no sé si está en su haber, por favor, honrarnos con una oración de despedida y así Claro, estaría culminando la actividad por hoy. claro. Eh, Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de hacernos miembros de una familia que llega a toda nación, Señor. Porque tú, de todas las naciones del mundo, tú nos has unido a una única nación, Señor, en la cual tú nos has renovado. Te damos gracias, Señor, porque donde quiera que tú nos pusiste, tú tienes una función para nosotros y tú tienes un propósito para nuestras vidas. Te pedimos para que tú nos capacites, nos muevas y pongas en nosotros el querer como el hacer para buscar el bienestar de la ciudad y la nación donde tú nos pusiste. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y hacer lo que hacen los profetas, Señor, al ver tu gloria y tu rostro. Es decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ayúdanos a nosotros poder tener vidas dignas que glorifiquen tu nombre y que ayuden a transformar las naciones, de manera que sea evidente lo que es ya una realidad, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos, Señor, para que el nombre de Jesús sea exaltado y que toda nación le brinde gloria y que bese al Rey. En el nombre de Jesús. Amén.